9:52 en el Perú, las 2:52 en el Reino Unido, donde se halla nuestra compatriota Cecilia Pardo, quien es curadora de una exposición organizada en el Museo Británico, es decir, el museo más antiguo del mundo, sobre nuestra riqueza arqueológico-cultural bajo el nombre Un viaje en el tiempo. Señora Cecilia Pardo, muy buenos días o buenas tardes para usted. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Aquí desde mi oficina. Muchas gracias por darnos su tiempo y felicitaciones por este encargo en uno de los museos junto al Louvre, sin duda más prestigiosos del mundo, el cual se jacta de hacer la más importante exposición que haya habido sobre el Perú en la historia del Reino Unido. Cuéntenos cómo nació esta iniciativa y cómo llegó usted a ella, por favor. Bueno, la idea de hacer una exposición sobre el Perú en el British Museum tiene décadas, pero debido a programaciones y a prioridades que el museo ha dado a poner en valor a sus diferentes colecciones, no se pudo dar. Yo creo que en esta ocasión se alinearon los astros, una decisión de los directores del British Museum y el compromiso de la anterior gestión de la Embajada del Perú en el Reino Unido y el importantísimo aporte, y no solo aporte, sino gestión e inversión de esfuerzo de la Oficina Comercial de PROMPERÚ en Londres, que en el marco del Bicentenario podemos tener una exposición que es la primera exposición, como tú dices, comprensiva, panorámica, sobre las culturas del Perú prehispánico y su legado en el presente. Sí. Si me permite, Cecilia, ¿cómo está? Le saluda Mónica Delta y me imagino además que no solamente es un galardón para nuestro país estar expuestos en uno de los museos más importantes, como acaba de decir Fernando, sino también un recorrido de civilizaciones de 3.000 años, justo cuando además hoy hay una gran discusión sobre si verdaderamente entendemos nuestra propia historia, nos conocemos y tenemos, digamos, una identidad única, cosa que está todavía en cuestionamiento. En ese marco, ¿cómo ve la importancia de esa exposición? Es una muy buena pregunta porque si bien la muestra se basa en las culturas, se enfoca en las culturas prehispánicas del Perú, el Perú. Y la primera frase de la exposición es: el Perú se asienta en el corazón de los Andes centrales, que en realidad, claro, estas divisiones entre países son construcciones modernas, ¿no? Claro. Entonces, es un poco la historia de las sociedades centroandinas cuyo corazón estuvo en el Perú, ¿no? Y claro, las audiencias británicas lo que conocían del Perú era el imperio de los incas y Machu Picchu. Entonces, tras discusiones con Yago Cooper, curador de las Américas en el British Museum, con quien he estado trabajando en este último año, era cómo presentar una exposición que realmente pueda contar la complejidad, la riqueza y la diversidad sobre nuestro pasado, basado en las colecciones del Museo Británico que no habían sido estudiadas en amplitud, y que pudiera ir más allá de los incas. Y obviamente habían restricciones en el espacio de la galería, restricciones en el espacio del tiempo para construir una exposición de esta complejidad. Y es así que nos enfocamos en un viaje en el tiempo a través de dos ejes principales, ¿no? La idea de la manera en que estas sociedades pudieron adaptarse y ser exitosas en uno de los territorios más impresionantes pero más retadores del planeta. Y la otra idea es la idea del tiempo, un viaje en el tiempo, pero a través de la exposición tenemos estos portales en el tiempo donde ponemos a las piezas en diálogo con personas, instituciones en el Perú con quienes hemos trabajado, quienes siguen usando tecnologías que datan de tiempos prehispánicos. Entonces, jugamos con la idea del tiempo en varias maneras en la exposición. Tengo entendido que están exhibiendo 120 piezas, 80 de las cuales forman parte de los fondos del Museo Británico y 40 han sido prestadas por 8 museos peruanos. ¿Ha sido fácil, digamos, escoger esas 40 piezas que vienen del Perú y de las británicas?
¿Qué sorpresas ha dado usted? Porque, como nos ha dicho, algunas de esas piezas no han sido estudiadas nunca y forman parte de los fondos quizás de hace más de 100 años. Sí, más de 200 también. La idea de la exposición era poner en valor esas colecciones, una representación, una selección representativa muy pequeña de las más de 9.000 piezas peruanas que tiene el British Museum y generar una narrativa con ellas. Y incorporamos piezas del Perú con las que ya habíamos trabajado. Yo ya había trabajado antes en proyectos realizados con el Museo de Arte de Lima, institución para la cual trabajé, y además que es organizadora de esta importante exposición. Entonces logramos incorporar piezas de museos importantes en el Perú, como el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el Museo Larco, el Museo Amano, pero también de proyectos arqueológicos recientes, ¿no? Entonces tenemos piezas que conocemos de dónde vienen, ¿no? O sea, tenemos piezas importantes que vienen de la Boca de la Luna, del Brujo, del Museo de Kunturhuasi y algunos textiles espectaculares que están actualmente en colecciones en Berlín, en Alemania. Entonces un poco así armamos ese discurso en base a esas 120 piezas. Y si me preguntas cuál ha sido el descubrimiento de la exposición, pues creo que definitivamente hay varios, pero yo diría que hay una colección que tiene el Museo Británico que nunca antes había sido mostrada al público, que son más de 30 objetos, de los cuales exhibimos 7 objetos de madera que representan prisioneros desnudos con sogas atadas al cuello que fueron encontradas por empresas mineras británicas cuando estaban excavando en el guano, en la era del guano, en 1870 llegaron al Museo Británico y ahí hay mucho potencial porque sabemos que nunca se han excavado en las islas. De acuerdo a la iconografía mochica, sabíamos que los mochica estaban muy relacionados con las islas, incluso llevaban a los prisioneros a las islas, donde no sabemos qué habría pasado ahí. Entonces creo que la colección tiene mucho potencial. Creo que los directivos del Museo Británico se han dado cuenta que Perú tiene que estar no solo en una exposición temporal, sino en las narrativas principales del Museo Británico, claro, y que tiene que ir más allá de Egipto, de Grecia y de Roma o de las culturas del Viejo Mundo. Muchas gracias, Cecilia Pardo, arqueóloga y museógrafa, por estas explicaciones, y ojalá que esta muestra traiga también muchos turistas al Perú por una parte, pero nos enseña a nosotros que nuestra larga historia se ha hecho de diálogo entre grupos y personas diferentes. Muchísimas gracias y felicitaciones por la función que usted cumple como curadora de esta exposición. Muy buenas tardes para usted en Londres. Son las 9:59, es hora de poner punto final, invitándolos a pasar un buen fin de semana y a mantenerse en la sintonía de RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días y hasta el lunes próximo, Mónica Delta. Muy buenos días. Hasta el lunes.